Hola, Boa tarde. buena tarde. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues creo que todas aquí respirando después de ver el techo amarillo. Ou non estamos nese momento de tomar aire. Sí, eu é a segunda vez que o vexo e sigue sendo igual de intenso. Bueno, pues os voy a presentar rápidamente porque seguro que aquí seguro que os tienen que hacer muchas preguntas, además de que vosotros, bueno, pues en un primer momento pues queráis contarnos cosas. Bueno, pues tenemos a Violeta y a Sonia. Violeta Porta, las dos son actrices, las dos, bueno, pues siguen milagrosamente, siguen vinculadas a las artes escénicas, al teatro. Y Violeta Porto, actriz, está formada en el estudio Coraza para la actuación, perdón, lo voy a decir en gallego, actuación, porque estaba además traduciendo, literalmente. Tranquila, sí. Para actuación é mestra de primaria especializada en lingua estranxeira pola Universidade Complutense de Madrid. Traballou en varios proxectos teatrais, mesturando a vertente artística e educativa, tanto en inglés como en castelán. Desenvolveu o seu labor como docente en varios centros educativos cataláns e actualmente compaxina os seus proxectos como actriz co desempeño de labores de produción musical e de eventos. Ela, como xa vimos, máis mulleres, como Sonia, no ano 2018, pois, presenta unha denuncia contra dous profesores de teatro por abusos sexuais a menores na aula municipal de Teatro de Lleida, onde comezou a súa formación, foi alumna dos 10 aos 17 anos. Bueno, como xa vimos, no 22, pois estrea o documental O teito amarelo. Sonia, que está, Palau Saurat, que está en París, non? Actriz e produtora teatral, debuta na cidade de Lleida, formándose e traballando con varias compañías de directores e directoras teatrais, entre elas, Eugenio Barba, Jordi Basora, Sol Picó, Toni Alba. No ano 2003 introdúcese no cinema con Soños de marioneta, de César Bosch, gañando o premio a mellor interpretación feminina no Festival de Cinema La Litera de Madrid. No 2004 continúa a súa formación en París, diplomándose na Escola Europea Magenia e na Academia Internacional das Artes do Espectáculo, onde traballa con directoras como Ariane Mousquin, de Théâtre du Soleil, o Carlo Bosso e demais. No ano 2007 funda xunto ao autor Fabio Marra a produtora distribuidora teatral Carrosone, producindo, actuando en innumerables producións premiadas nos premios Molière en Francia, por exemplo, e traducidas e representadas en diferentes países, moitísimos países, entre eles vou citar o Reino Unido, Corea do Sul, Alemanha. Ben, pois, moitísimas grazas por estar aí aguardando a que rematáramos a visualización do documental, do tremendo documental O teito amarelo. Seguramente hai moitas interrogantes. O documental é magnífico, explica procesos que, por desgraza, se repiten e se perpetúan, tanto nos ámbitos pedagóxicos como no ámbito profesional, na praxe escénica. Claro, vos erades adolescentes cando todo isto aconteceu, que é máis terrorífico aínda, presentades unha denuncia no 2018. Eses feitos parece que prescribiron, sí? A denuncia vai ao lixo, vai á papelera,
Y en el 2022, pues, se produce el documental que acabamos de ver. A mí me gustaría saber, y es personal, cómo se vivió ese camino entre el momento en que una denuncia va a la papelera y termina eso produciéndose, viéndose, resarciendo un poco todo eso en un documental. ¿Cómo fue el camino para llegar ahí? ¿Cómo os sentisteis vosotros? ¿Y cómo pudisteis llegar hasta ese momento? Desde el momento en que todo prescribe, que todo va a la papelera, que se archiva, que no pasó nada, que se mantiene la impunidad. Camino, bueno, eu non falo galego, así que perdón por eso, pero bueno, el proceso fue bastante difícil y fue bastante como fuimos dando bastantes palos de ciego. A veces como que tirábamos hacia algún lado y no sabíamos muy bien hacia dónde nos iba a llevar. Es importante que entre la denuncia y el documental, lo fundamental, o sea, entre la denuncia y el documental, perdón, lo fundamental fue un artículo que salió en prensa en el diari Ara, que es uno de los diarios, bueno, con bastante repercusión en Cataluña, y fue un reportaje explicando nuestros casos y otros casos que los investigadores pudieron localizar. Eso fue un gran cambio en nosotras porque esa fue la primera vez que salieron nuestros nombres, digamos, de forma pública. En la denuncia se supone que es anónima, ¿no? Que no saltó a la prensa nuestros nombres y de hecho queríamos protegernos y queríamos que así fuera para evitar, pues eso, prensa o... Al final, Galicia, Lleida es un sitio muy pequeño, nos conocemos bastante todos los del sector y bueno, éramos muy identificables, ¿no? Entonces, una vez salió ese artículo del Albert Llimós y la Núria Joanico, que fueron los periodistas, para nosotras fue como muy emocionante y bueno, tuvimos también mucho miedo de que salieran nuestros nombres a la luz. Después, pues Isabel Coixet leyó ese artículo y quiso hacer una reunión con nosotras para ver qué forma podía darle, si una serie, si un documental, si 3 capítulos, o sea, no sabía muy bien. Pero bueno, nosotras quisimos también tirar adelante, también con ese respeto de ya no solo van a salir nuestros nombres, sino que van a salir nuestras caras y nosotras relatando los hechos. Pero bueno, lo pudimos hacer precisamente porque hubo este paso previo, ¿no? Este paso intermedio que fue la noticia en el periódico. Sí, bueno, nosotras sabíamos, cuando denunciamos, sabíamos que había prescrito. Pero para nosotras fue muy importante denunciar igualmente porque nuestro objetivo era que, primero de todo, que el profesor, los profesores en cuestión, el profesor que era director de la Escuela de Teatro, dejara de ejercer, y también que otros casos de jóvenes que no habían prescrito y que nosotras sabíamos que existían se atrevieran a denunciar viendo que nosotras habíamos denunciado. Para nosotras era eso muy importante. Y pues como dice Violeta, de denunciar al Sostregro, que es un mundo que ha pasado, porque nosotras pensábamos que denunciar era el pico, y de hecho acabamos de empezar a subir y dijimos, bueno, ya está, hemos hablado, hemos roto el silencio, aquí ya está, ya habrá que tomen las instituciones sus responsabilidades, nos van a acompañar, nos van a proteger, lo que no supieron protegernos hace 20 años. Y cuando te das cuenta que no, que además de no es todo lo contrario, es que te ponen muchísimos problemas, es que denunciar es un infierno porque tienes que... Y yo pues siempre lo digo, que yo vivo lejos y tengo esta protección geográfica, ¿no? Pero vivir en la ciudad de Lleida, donde te encuentras todos los días a alguien que te da la espalda y que participa esta complicidad y esta impunidad, pues claro, de pasar a ser anónimas, al final decides, y porque somos un grupo, que yo creo que si estuvieras sola decides de dejarlo estar, de decirlo es igual, pero al ser un grupo nos ha dado mucha fuerza de batallar, y esta violencia institucional que nos ha llegado de golpe, a la que ninguna de nosotras esperaba,
o sea, este silencio de la escuela, este silencio del ayuntamiento, pues ha encendido una mecha en nosotras de decir, pues venga, vamos a ver nuestras caras, vamos a hablar con el diario Ara, y cuando vino Isabel, pues estábamos preparadas para hablar porque teníamos esa fuerza y esa tranquilidad entre nosotras. Y llega Isabel Coixet y se produce el techo amarillo. Y a mí me gustaría contraponer esa perversión de lo que es la práctica escénica y la práctica didáctica de un depredador sexual que se apropia de eso para abusar de vosotras, para destrozaros física y emocionalmente, con el techo amarillo que representa la función reparadora, a mi modo de ver, a lo mejor, ¿no? La función reparadora del arte. No sé si vosotros lo habéis vivido así, si el dar la cara en el techo amarillo ha supuesto algún tipo de reparación, aunque solo para mí sea sí, para emocional mí... o no, o todo lo contrario, porque a lo mejor no ha sido así. Me gustaría, si nos lo pudieseis contar. Para mí sí, para mí ha sido lo más reparador de todo el proceso, porque también el documental nos ha dado como vivencias positivas. Al final, cuando denuncias, pasas nervios, tienes como malestar. Cuando estaba a punto de salir la noticia en el periódico, de que además estamos como en época de COVID, también había como muchos nervios, comentarios de amistades o de tu círculo, como que lo tratan con morbo hasta saber que eres tú una de las implicadas, por ejemplo. Bueno, hay como muchos sentimientos negativos y Isabel fue como, entró a arrojarnos luz y a decir, ella dijo en la primera reunión que ella quería contar esto como algo de lo que nos ha pasado, pero quería también contar mucho lo que nosotras éramos, la luz que tenemos como grupo y también una cosa para mí muy importante, y es que tú puedes haber vivido un abuso sexual en la infancia o en tu época adulta, y eso no significa que tú vayas por las esquinas llorando y que no te puedas recuperar en tu vida. A nosotras nos ha pasado esto, pero además tenemos una carrera y tenemos parejas y tenemos familias y salimos en bici o tenemos hobbies, como que somos mucho más que eso, ¿no? Y Isabel esto lo dejó muy claro desde el principio, que quería tratar el tema sin ser morboso, sin ser escabroso, sin mostrarnos como mujeres que no lo superaremos jamás, porque creo que somos tantas mujeres las que hemos vivido abusos que si no fuéramos capaces de superarlo, el mundo se iría a pique, vamos. Y además es algo como, si tú alimentas el mito de la víctima, de que llora por las esquinas y tal, la distancias de ti, ¿no? O sea, para mí ha sido muy difícil reconocerme como víctima, porque en mi cabeza una víctima pues era eso, una chica, una mujer que pues débil, frágil, ¿sabes? Ese mito que existe de la víctima. Entonces, como lo ha tratado Isabel, yo creo que tú, si estás sentada viendo el documental, te puedes identificar. No te vas, no te alejas, porque dices, bueno, yo soy como esta chica. O sea, y puedes identificar también el abusador. Por eso creo que está muy bien hecho, porque el abusador no está representado como un monstruo que viene y que es alguien al que se gana tu confianza, que es amable, que es buena persona, que tiene muchísimas cualidades positivas, ¿no? Entonces, lo puedes identificar, puedes decir, ostras, pues mi profe de básquet se parece. Ah, pues también me escribe mensajes por la noche cuando llego a casa. Entonces, yo creo que es muy importante, que ha sido muy reparador para nosotras y que lo puede ser para muchísima gente. Y que gracias a este documental, lo que nosotras hemos estado haciendo 4 años y que nadie nos ha escuchado, una vez que ha salido el documental, por ejemplo, el Ayuntamiento de Lleida no ha podido tirarse para atrás, ha hecho tan fuerte. O sea, nosotros hacía 4 años que estábamos diciendo investigar porque hay nuevos casos,
hay gente joven que no, o sea, era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. Pero hasta que no salió el documental, pues claro, entonces ya se tiraron para adelante y se presentaron como pues parte civil, que es lo que tendrían que haber hecho desde el principio. Pero en vez de eso, pues claro, no, yo me sentí pues abandonada y creo que mis compañeras también. Entonces es muy reparador el documental para nosotras y espero que para muchísimas otras personas. De hecho, gracias al documental pues salen testimonios de chicas más jóvenes que se atreven a hablar, también porque existe esta red nuestra de, bueno, ellas han denunciado, han dado el paso, pues yo lo voy a hacer porque están ellas para acompañarme también. Bueno, esto lo está seguramente viendo en streaming más gente, seguramente gente que lo ve porque necesita respuestas a lo que le está sucediendo. A lo mejor también le cuesta reconocerse como víctima. Entonces, y antes de ya abrir el micro para todas las personas que están aquí, y aparte de que vosotros querráis comentar algo, ¿tenéis algo que decirle a jóvenes que a lo mejor están pasando por una situación similar? Yo diría como primero quitarse la culpa, que es muy difícil, porque cuando entra en casos de seducción hay un punto que, claro, que tenemos todo este imaginario de los profes con las alumnas, de estas relaciones donde se llevan 25 años, ¿no? De quién es este DiCaprio, que nunca ha tenido una novia de más de 25. Tenemos este imaginario y lo vemos como normal, pero yo creo que tenemos que dejar de verlo como normal. Tenemos que estar en una relación en la que nos sintamos en plena confianza para decir todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, que estemos en igualdad de condiciones económicas, de formación, mentales, emocionales. Y creo que cualquier relación que no sea así, bueno, si es temporal quizás, pero no es una buena base para tener una relación. Entonces, una relación con un profesor jamás es una buena idea. Seguramente estás manipulada o estás cegada por algo que tienes derecho a que te guste, porque el mundo te dice que te tiene que gustar eso, pero como que hay que desculpabilizarse un poco de eso y no sé cómo explicarme, como quitarnos esta cosa de que yo me lo he buscado, de que yo he consentido, de que yo quería. Pues a lo mejor querías, pero tenías 16 y no es justo que un tío de 25 o 35 o 45 esté buscando esas relaciones con menores de edad o con mujeres o hombres, porque también a raíz del documental nos han salido bastantes casos homosexuales. No está bien que alguien que con esta diferencia de poder se aproveche de estas relaciones, ¿no? Sí. Yo, lo mismo que Violeta, sí, sí. Que la vergüenza, que no la sientan ellas, que no tienen nada que avergonzarse, que nada ha sido culpa suya y que existe una relación de poder increíble entre un profesor y una alumna y que ahí entra todo el tema del consentimiento, ¿no? Claro, si es un profesor que te dice tienes que hacer este ejercicio y tú eres la alumna y además estás jugando con algo que te apasiona, que te quieres dedicar a eso, ¿qué estás consintiendo o estás obedeciendo? Entonces, claro, yo creo que la vergüenza y el estigma que se lo lleven los que tienen las responsabilidades, no las víctimas, y que no estén solas, que hablen y que intenten estar acompañadas y si se sienten solas, que busquen que busquen pues, gente que las pueda cuidar, acompañar y escuchar. Muy bien. Pues yo creo que, no sé si tenéis algo más que añadir. Si no, yo creo que vamos a abrir el micro a la sala, porque seguro que hay preguntas, muchos interrogantes, seguro que por aquí, que a lo mejor, bueno, pues que es el momento de contestarlo. Perfecto. Si alguien quiere comenzar a preguntar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Cristina Fallarás. Os estaba... después de ver el documental, yo soy periodista por un lado y por el otro lado soy escritora y teatrera. Y hay como tres planos que me parecen importantísimos a la hora de denunciar las violencias machistas, sobre todo comunes, sobre todo en grupo. Uno es el comunicativo, es decir, denunciarlo ante los medios de comunicación. Otro es la denuncia judicial, es decir, denunciarlo ante el Estado. Y otro es el papel de la cultura. A mí me interesa mucho el papel de la cultura, y quiero preguntaros por esto, porque tengo la sensación de que la garantía de no... Hablaba Carla Vall, la abogada, en el documental, de verdad, justicia y reparación, y garantía de no repetición. Tengo la sensación de que en los casos prescritos, verdad sí, justicia regular, reparación casi nada y garantía de no repetición cero. Y sin embargo, el papel de la cultura, y vuestro documental es exactamente eso, es la que garantiza que este relato permanezca en el tiempo. ¿No nos estás oyendo? Uf, no hemos oído bien. ¿Tú has oído, Violeta? No, Cristina, creo que nos tienes que repetir un poco la pregunta, mira, porque no... Vente para aquí, Cristina. Sí, porque si no funciona... Voy a haceros un resumen, porque era un poco largo y no voy a repetirlo otra vez entero. A ver, lo que me refería es que hay un momento del documental que Carla Vall habla, la abogada, dice, hace falta verdad, justicia y reparación, que es algo que hemos hablado aquí en estas jornadas en algún momento. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Dentro de los tres pasos que hay a la hora de denunciar un caso como el vuestro, y se refleja muy bien en el documental, está clara la verdad, que es la prensa, es decir, está el proceso en la prensa, la denuncia en la prensa, vais al diario Ara, esto pasa, está la denuncia judicial, es decir, ante el Estado, y luego está la cultura. Y la cultura, tengo la sensación de que estamos descubriendo, porque esto ha empezado ahora, estamos descubriendo de que el papel que cumple es la garantía de no repetición. Es decir, este documental permanecerá. Las noticias se pierden en el tiempo, los procesos judiciales normalmente son muy frustrantes, imagino que os habéis dado cuenta, y sin embargo, los artefactos culturales, un documental, un libro, una película, una obra de teatro, hacen que esto permanezca. ¿Cómo lo veis así y cómo lo vivís esto? Yo creo que sí, sin duda, es lo que comentaba Sonia antes, que quien vea este documental ahora probablemente será capaz de identificar casos y evitar que pasen. Pero para mí también, para que no se repitan, hay un punto que es que el factor social tiene que comprometerse. Es decir, tú puedes tener mala suerte y que abuse de ti o te roben la cartera a alguien en la calle, pero cuando esto pasa durante 20 años es porque hay un contexto que ha permitido que pase. La no repetición para mí pasa por el compromiso de los otros, en nuestro caso de los profesores que estaban allí, porque allí había mogollón de adultos que sabían que estaban pasando cosas y no hicieron nada. Ojalá este documental sirva no solo para que víctimas lo identifiquen, sino también para que gente adulta, como probablemente las que estáis en esa sala, diga, identifique conductas también de gente de adultos de su alrededor. Porque para mí es fundamental que levantemos la manta de gente que vemos a nuestro alrededor, que tienen conductas raras. Si eres docente, profesores de tu centro educativo, si eres profesor de artes escénicas, compañeros del profesorado, creo que tenemos que ser muy conscientes de que eso no puede pasar si la gente de alrededor dice basta, ¿no? Sí, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, el otro día hubo un festival de cine en Olot. Es un festival que se dirige a 1.400 alumnos de institutos. Entonces, dentro del programa del festival estaba el techo amarillo. Pues la increíble sorpresa, que otra vez yo continúo sorprendiéndome, pero luego digo, ¿por qué si es la...? Pero los que decidían qué iban a ver los alumnos eran el claustro de profesores, ¿vale? Los directores y directoras de los institutos.
Entonces decidieron que sus alumnos no iban a ver el techo amarillo. Entonces el director del festival estaba, pues que no se lo creía. Ya. Lo que le habían dicho es que tenían miedo de reacciones de determinadas alumnas, porque querían protegerlas. Claro, ¿qué están haciendo? Están protegiéndose ellos como institución, sabiendo que en sus institutos podía haber casos seguramente de abuso sexual y que el documental iba a hacer que alguna de estas chicas o chicos hablara. Entonces fue algo que nos dio otra bofetada de realidad, ¿no? Y hubo un coloquio después, como el que estamos haciendo hoy, y había 13 alumnos de la escuela de teatro que vinieron por su propia voluntad, que todos tenían más de 25 años. Entonces, claro, el documental es que está muy bien que lo hayan visto, pero cuando podíamos alcanzar 1.400 alumnos de entre 13, 14, 15 y 16 años, es un acto terrorífico lo que han decidido de hacer. Y como siempre es para proteger pues, su institución, para nada los alumnos. Porque vuestro relato crea mecanismos de identificación que podrían identificar a los alumnos, lo cual es un éxito, porque quizás esos alumnos, como las películas prohibidas en el franquismo, se pasan tiempo buscando el techo amarillo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Seguimos con el turno de preguntas. Y hay aquí ya un micro preparado, tenéis que venir hasta aquí. Y Carmen, creo que hai alguén máis por aí. Sí, Isolda, queres vir hasta aquí? É que non hai outra maneira de que te... como que irades. Veña, Isolda, ven. Bueno, ya veis que hoy está esto un pouco... No precario, porque la verdad es que los medios son estupendos, pero ha sido así. No pasa nada. Y fala con elas. Bueno, hola. Gracias y nada, bueno, me ha resonado mucho lo que habéis contado porque yo también tuve una experiencia con un profesor de artes escénicas en el instituto y tenía 17 años. Y me resuena esta historia sobre todo porque, como contáis, el imaginario que tenemos, ¿no?, de cómo es un agresor y cómo es la víctima y cómo siempre se desarrolla de manera que el agresor agrede de manera directa, ¿no?, y violenta a veces. Y en mi caso ha sido muy frustrante reconocerme como víctima porque en todo momento de la historia lo viví como si yo fuera la persona que propició esa relación en todo momento y no supe ver lo problemático de ello hasta muy tarde cuando, como contáis, pues se lo conté a una amiga y me miró con una cara muy rara, y dije yo. Y quería preguntar sobre las maneras que hay de prevención, no solo de denuncia, ¿no? Porque además creo que se nos obliga mucho a las que hemos transitado por estas experiencias el denunciarlo y el hablar de ello con todo lo que eso conlleva, que es importante escuchar estas voces, pero también es muy revictimizante, ¿no? ¿Cómo hacer para la prevención, pero sobre todo para que nosotras podamos identificar cuando estamos siendo agredidas, cuando muchas veces no somos capaces, y ya no es solo que haya barreras, no sé, burocráticas de denuncia, sino que no reconocemos hasta mucho tiempo después que ha sido violencia. Entonces, no sé cómo veis esto, como que... no sé. Es difícil reconocerlo cuando te está pasando, porque el abuso está muy bien hecho. Si tú tienes 17, ¿cómo estás en un momento de la vida en el que quieres experimentar, vivir las cosas a tope, tener adrenalina, no tienes ninguna percepción del riesgo, además, ¿no?, en tu adolescencia? Entonces es muy difícil identificarlo. Yo creo que en parte pasa por fiarnos también de nuestro instinto, ¿no? Cuando a veces hay algo de la situación que dices, hay algo que no me acaba de encajar,
pero también como que nos han enseñado como ¿no? Apagar la luz de ese lado y decir, no, yo para el otro lado, ¿no? Entonces, como que creo que fiarse un poco más de nosotras mismas en ese sentido y dejar de lado esta cosa que nos dicen también siempre de que somos exageradas, somos locas, no sé qué. Creo que también, pues eso, fijarse, ¿no? En esta cosa de hay algo aquí que no me encaja, voy a atreverme a mirar qué es y voy a decirme a mí misma, no estoy loca, tengo dudas y voy a disipar estas dudas antes que a seguir con ello, ¿no? Sí, luego yo pienso, como tú dices, la prevención, ¿no? Yo creo que la prevención es la clave, pero claro, no depende. Claro, nosotros llevamos mucho peso, llevamos una mochila enorme. Somos juzgadas, prejuzgadas, revictimizadas, y vuelve a explicar, y vuelve a probar que tú no habías consentido, y vuelve a explicar. Y entonces, la prevención no depende solo de el coraje que tengamos las víctimas, ¿no? Depende de toda una comunidad, o sea, depende de la ideología política, de las políticas, de verdad. Yo creo que últimamente se están haciendo muchísimas cosas positivas porque, por ejemplo, en algún coloquio, por primera vez han hablado señoras mayores. O sea, yo creo que las jóvenes están como que empiezan a detectar estas cosas y a identificarlas y hay algo que está pasando que es positivo, yo creo. Porque señoras que igual hace 60 años que se están escondiendo un abuso del tío y que no se lo han contado ni a su marido y ven el documental y nos lo cuentan por la primera vez, o sea, saben que pueden hablar, que no son cosas normales, que no tienen que tener vergüenza y que en el pueblo nadie les va a hacer nada y que no es por su culpa, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en el tema de identificar sí que estamos, espero, avanzando. En el tema de prevención, pues acabas de escuchar lo que te he dicho de las escuelas, ¿no? Claro, si tú tienes un poder educativo y no lo ejerces en prevención, además a nivel judicial, muchísimas personas a nivel judicial no están formadas en abuso. Y los policías que a nosotras nos hicieron la declaración no estaban formados en abuso sexual. O sea, nos hicieron una declaración como cuando vas a hacer una denuncia porque te han robado el móvil. Estábamos en el mismo... O sea, no. Entonces, claro, cuando falta tantísima formación, es cuando nos encontramos... Por eso te digo que la prevención sí que es la clave para mí, pero se tiene que poner todo el mundo a trabajar y no a decir, bueno, esto es tabú, es que si hablamos de educación sexual en las escuelas, los padres no sé qué, entonces pues mira, no lo hago porque luego me van a decir que estoy pervirtiendo a sus hijos y es todo como, bueno, pero últimamente yo creo que, bueno, se están haciendo cosas para prevenir más que curar, es lo que espero. Vale, muchas gracias. Seguimos. Carmen, queres? Sí. Seguro que vai haber máis, pero... Bueno, temos 10 minutos, entón, Carmen, ven. Además, así podo saludaros, que moitísimas grazas por participar, ainda que teña que ser neste formato, porque a verdade é que, bueno, eu non vira o documental, falar con algunha de vos, pero parabéns, bueno, parabéns desde logo a Coiset por facelo e a vos porque acabo de escoitar non a unha compañera que é alumna, eu son docente de formación e moitas veces me pregunto por que nas escolas, non? Eu teño un ollo bastante formado, creo que se o vira o detectara. Creo que, bueno, creo que o detectaría, sobre todo porque tengo pensado moito, non, en como é esa relación. Falábamos aquí nas jornadas de mulleres e deporte, iso que vos contades pasa nos vestiarios, coas rapazas que iban ás Olimpiadas, coas nadadoras, pasan moitísimos espazos, non? Pasan nas casas, pasa cos amigos dos compañeros dos pais, e das nais, é dicir, claro, a mí o que máis me preocupa é a complicidade dos e das adultas, non? É dicir, a complicidade da profesora desa escola, das que sabían que aquel entrenador, esa complicidade que
toda nosa complicidade, non? A veces pasa, se está pasando nun instituto e non me entero, porque a culpabilidade, nós eso temos que traballarlo como mulleres. Eu era pequena cando me agrediron e eu me sentía moi culpable por non ter a rapidez para escaparme, o sea, para esconderme, porque sabía que podía ser en calquera momento, pero era realmente pequena, non? E iso teño traballado moitas veces, porque me culpabilizaba de que viñera por detrás, que era un amigo dos meus pais, é dicir, é normal que vos culpabilicedes, que nos culpabilicemos todos, porque iso é o que realmente quero o patriarcado. Se nos ten culpables, nos ten caladas. Por encima, non? Era unha cuestión de nos, o sea, te estás alerta constantemente. Da igual que teñas 4 anos, que 10, que 50, que 60. Entón, a mí o que sí que me preocupa é como podemos facer produtos culturais, espacios educativos, para que as adultas, os adultos, se comprometan claramente, non tibiamente, bueno, que isto é un problema de que pasa con as artes. A mí como se, con todo o cariño, como se hai que pechala. Da igual, e hai que facer outra nova escola. O problema é realmente ese compromiso de decir, non, eu sei que ocorre isto na aula al lado, sei que pasa isto, eu me levanto, non estou neste... Claro, aí sí que, bueno, importantísimo, pero temos que... Dicir, que facer esa voz, non solamente falaba Cristina Fallarás de contar en primeira persona, non? Oiga, e os que estamos ao lado, que facemos? Que ocurre? Como te comprometes cando unha alumna te conta algo? Podes decir, bueno, ou decir, no, venga, isto hai que falalo, isto hai que denuncialo, isto hai que ver, e, bueno, me parece terrible esa que contedes eso de que se lle proíbe ao alumnado acceder a isto. Que ocurre? Dicir, no, é que, a ver, o alumnado ten que velo e, sobre todo, o profesorado ten que falalo. O profesorado, os entrenadores, toda a sociedade ten que... Bueno, a máxima violencia ocurre nas casas. É dicir, a máxima violencia contra os nenos e as nenas e contra os adolescentes. É dicir, eso estamos vivindo, eses espazos, non? Me parece moi boa a idea, non? O do teito amarelo, que a mí me recordaba o papel amarelo, esa proxección de, bueno, onde está o espacio de liberdade, moitas veces disociando, simplemente porque, claro, temos que disociar a forza, porque se o contamos a unha adulta e por encima non nos cree, bueno, le contamos a unha amiga e nos di, bueno, eu creo que, bueno, vos sodes de artes escénicas, tengo aquí a Cris, que tamén é compañera do Consello, o que temos que facer é falar, pero non falar, falar sí, e repararnos, pero además desde la militancia, no, e vamos a estar aí e vamos a acompañar as compañeiras e se fai falta que temos que pechar a esas, pois se pechas a esas, que non pasa nada, non temos que salvar ninguna obra, ningún proxecto, ninguna escola, temos que ter justiza social e que a violencia é unha injusticia, porque nos rouba, pois eso, incluso a capacidade de falarnos sobre nos mesmas, como, de verdad, parabéns, que encantoume, estou a piques de chorar e non podemos, al revés, temos que pechar as jornadas empoderadas e activistas. Es que creo que es así, ¿no? Que no, vamos, pensemos en cantas mulleres detrás que nos o viviron en silencio e non yo puderon encontrar a ninguén. Eu penso moitas veces nas aboas que non yo poderon encontrar a ninguén. E nós somos afortunadas que yo contamos e o estamos contando en grupo e además sentíndonos orgullosos de poder decirlo. Es decir, que parabéns, creo que é unha débeda histórica coas que nos precederon e o viviron no silencio. Vamos, eu, non sei, me sinto super orgullosa de escoitaros, de verdad que sí. Sí, vamos. Sí. Qué bien, muchas gracias. He pensado muitísimas veces. Es decir, cuántas nenas se tuvieron que esconder dos seus tíos, dos seus avós, dos seus pais, pero vamos a ver, sí, nos tenemos que sentir súper orgullosas. No, sí. Es que ella... Entonces, claro, si no tenemos una visión de género feminista, la educación... Sí, pero... A ver, no solamente eso. Digo, nosotros ponemos todos os ovos na educación reglada,
pero es que educamos todos e todas, sabes que nos temos fillos e fillas, vamos pola rúa, es decir, se vamos pola rúa e vemos unha situación de agresión e seguimos camiñando, que ocurre? Por que, de verdade, creo que sí, que eu son docente e se pode facer moito en un centro, pero que tamén se pode facer moito, digamos, en ese compromiso. Es decir, a veces me pregunto, por qué cando unha alumna te conta algo, digo, igual non lle das clase, ¿no? Es outro grupo, digo, e por que non foi a titor ou a titor? Por que non somos todas espacio de confianza para o noso alumnado? Por qué? Porque eso é o que deberíamos ser, dar seguridade. E moitas veces non sabemos dar seguridade ao alumnado ou donde estemos, no posto que nos toque. Sí, pero o que o mellor aprendimos nós nun proceso moi doloroso é que é moi necesario que haxa estruturas de axuda, non só que, é dicir, que haxa protocolos que se poidan levar a cabo. E tamén é moi importante elaborar códigos éticos de actuación no ámbito artístico e tamén no ámbito pedagóxico. É moi importante elaboralos e levalos a práctica. Non que estén, ai, mira que bonito, mira o que hicieron estas feminazis, e aí se acaba a historia. Non, non. De todas formas, que vos escoitas das artes escénicas sobre os límites, outro día, e vos escoitaba a vos, e vamos a ver, eu creo que en xeral, é unha cuestión de dereitos humanos. Os alumnos e as alumnas saben cando falas e cando pasas el límite. Este señor sabía que estaba pasando todos os límites. Hombre. Lo sabía perfectamente desde el primer momento, pero se sentían capaz de pasalos e incluso feliz de pasalos. Es decir, creo que... Estamos falando de un abuso de poder continuo. Bastante. Continuo. Entón, ante iso, e claro, a garantía de non repetición. Como vai haber garantía de non repetición se todo prescribe, se as denuncias van ao lixo directamente, cando unha persoa sabe que pode construir de novo un relato e volver a facer o mesmo? Porque eu nese momento penso que a xustiza é patriarcal absolutamente. Claro, pero tamén, aunque la justicia, aunque la justicia sea patriarcal, yo creo que tenemos que encontrar nuestra forma también de garantizar que eso no se repita. En el caso concreto de nuestro caso, lo que hemos conseguido no solo es que el proceso judicial se haya reabierto, es decir, hay probabilidad, ya sabemos que bueno, las denuncias tienen que ser admitidas a trámite y luego Fiscalía tiene no sé cuántos meses y luego es un proceso muy lento, pero hemos conseguido por un lado que los casos de chicas más jóvenes puedan ir a juicio, pero más importante también hemos conseguido que si tú pones Antonio Gómez en Google, lo primero que te sale es eso. Hemos tenido un colectivo que se llama Dones a Escena que se ha encargado de que la noticia del diario Ara llegase a todos los posibles contactos laborales de estas dos personas. Entonces, evidentemente, pues como decíais ahora, ¿no? Según el compromiso que tú tengas con lo que está pasando en el aula de al lado o el compromiso que tú tengas con lo que pasa delante de tus ojos en la calle, hay gente que ha recibido un email con esta noticia. Y bueno, evidentemente habrá gente que no nos crea y habrá gente que no se lo quiera creer, pero cuando tienes una publicación diciendo que hay 20 casos, bueno, pues no, a lo mejor sí que te lo crees, ¿no? Como que creo que lo que dice Carla Valle en el documental de que tenemos que cambiar el paradigma pasa también por otras acciones que a lo mejor no son judiciales. Bueno, pues... No, judicialmente están imputadas las dos. La exdirectora y la directora están imputadas. Por omisión, sí. Por omisión. Entonces, también se ha conseguido eso, ¿no? Que sea un ejemplo de... Tienes tus responsabilidades en una institución, ya tienes tus responsabilidades, yo creo, como ciudadana. Pero si además eres directora del centro o profesora del centro, tienes una responsabilidad todavía más importante. Y si
Y si haces omisión y si escondes pruebas, si no quieres investigar, si lo pones todo debajo de la alfombra esperando que pase y rezando para que no te quiten tu puesto de trabajo, pues se te vuelve todo, es un tsunami que vuelve para ti. Yo estoy contenta de que haya pasado, la verdad, porque nosotros no pedíamos nada de muy complicado, ¿eh? Pedíamos que fuera apartado del centro, disculpas públicas y disculpas a nuestras familias y que hiciera una investigación para las chicas más jóvenes que sabíamos que había. Claro, cuando te encuentras una pared delante de ti, entonces allí dices, ostras, ¿por qué impunidad durante 20 años? Pues ya está, ya tienes la respuesta, porque hay una complicidad, sea callando, tú ya estás haciendo cómplice, no diciendo nada, diciendo, bueno, yo soy neutral, no eres neutral. Pero bueno, es lo que estamos diciendo. Y utilizar el arte para aprovecharse, ahora que hablamos de escuelas de artes escénicas, como decías, creo que he entendido, porque como hablabas gallego, pero yo creo que he entendido que tú sabías que lo de la línea fina es una chorrada, ¿no? Y que él sabe perfectamente cuándo está pasando los límites y tú como alumna también, ¿no? Entonces, utilizar el arte de la interpretación para abusar sexualmente de tus alumnos y alumnas es algo, ¿o no? ¿Sabes? Pues es un delito, es un delito, es un delito. Claro, y es libertad de expresión porque estoy haciendo arte. Bueno, tu libertad acaba donde empieza la libertad de las chicas y los chicos. O sea, no... Sí, bueno, tendríamos un debate, pero el arte no es un delito. O sea, yo creo claramente que el arte tiene unos límites, ¿no? Y son, bueno, igual deberíamos ir a los clásicos, son los derechos humanos y la libertad. Es otra cosa, hay una pauperización de la palabra libertad, está claro. Pero tenemos que cerrar porque, bueno, agradeceros a los trabajadores todo este esfuerzo para el montaje, a vosotras que estéis aquí, que participáis. Fue, yo creo que importante escucharos, pero sobre todo que nos queda este documento. Yo ahora sí que, bueno, es un poco largo, pero creo que en mi instituto sí que lo vamos a poner porque además tenemos el bachillerato artístico y muchísimas alumnas y alumnos comprometidos con una sociedad no violenta y es importante que lo hablemos. Muchísimas gracias por esta colaboración que empezamos con la sección de música audiovisual y artes escénicas, todo aquí, desde el Centro de Documentación de Igualdad y Feminismos, porque estamos sin nombres. Y a vosotras, muchísimas gracias. Yo creo que para todas ha sido una jornada intensa, ¿no? Importante, quedan grabadas todos los documentos de trabajo y prometemos que seguiremos y que el año que viene pues tendremos también aquí la jornada de violencia y animaros a que participéis en más cosas que facemos dende o Consello da Cultura Galega e dende o CEDIF, porque, bueno, creo que a transformación da sociedade e a verdadeira rebeldía está no activismo en todos os ámbitos e pensar tamén en unha forma de activismo e de conseguir cambiar ese marco epistemolóxico do que falábamos. Moitas grazas. Y, perdón, yo quería decir que tenemos... Ah, no, ya está. No. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, por esperar. Y nada, Violeta, a ver si nos vemos por Galicia, porque Violeta é de familia galega, de familia das Rías Baixas, e a ver se nos vemos por Galicia para seguir falando do teito amarelo. Muchísimas gracias a las dos. Ojalá poder ir a Vigo, bueno, estuve en verano, pero vamos, ojalá volver pronto. Gracias. Gracias. Gracias.